Quiere decir que dentro de sus principios originarios, ¿qué era lo que protegía el derecho ambiental? La salud, la propiedad y las buenas costumbres. Ejemplo de esas referencias históricas citamos el Código de Hammurabi. ¿Recuerdan ustedes que el Código de Hammurabi es una de las normativas de las cuales tenía cierta regulación el derecho agrario? Y este código destacaba, por ejemplo, si un señor ha alquilado un buey y le ha roto su asta, ha cortado su cola o ha dañado su tendón o pezuña, entregará la plata del quinto de su precio. Es decir, pues que había un reconocimiento económico por los daños que se había ocasionado. La ley de las 12 tablas establecía que el cuerpo del hombre muerto no debía ser sepultado ni cremado en la ciudad. De igual manera, Cicerón establecía normas para los crematorios dentro de la ley de las 12 tablas. Durante la Revolución Francesa se dio el paso al abuso del derecho en uso y permitió seguir adelante con las formas de depredación que en nuestro mundo moderno terminarían por afectar realmente el mundo en que vivimos. Desde luego, las luchas, las guerras, los movimientos, todo ello ha traído como consecuencias una gran contaminación a nivel universal. En el campo internacional, el derecho ambiental cuenta con un gran número de tratados, convenios, acuerdos, cartas, declaraciones y manifiestos que lo integran. Adicionalmente, se consideran como importantes fuentes del derecho ambiental, fíjense, adicionalmente, se consideran como fuentes importantes del derecho ambiental las estrategias y planes de acción de las instancias internacionales, tales como la Estrategia Mundial para la Conservación, los planes de acción en materia ambiental de la UNESCO y otras instituciones de carácter internacional. Repito, que se consideran como importantes fuentes del derecho ambiental, estas adicionalmente. No las fuentes formales, fuentes reales, fuentes históricas. Eso es aparte también como fuentes, pero aquí estamos hablando como fuentes adicionales. No les digo paralelas porque no están en contradicción ni están en discrepancias, sino que adicionalmente se consideran como importantes fuentes del derecho ambiental. ¿Cuáles son las etapas en la historia del derecho ambiental? Aquella en la que la protección del ambiente no era sino un elemento casual en las regulaciones referidas a la salud, la propiedad o las buenas costumbres. Posteriormente, aquella en que el ambiente era reconocido de manera sectorial. Es decir, pues es el caso de las leyes forestales, regulaciones sobre la caza, la pesca o minería, por ejemplo. Ok, la actual, en donde se considera el ambiente como un bien jurídico. ¿Qué es lo que estamos analizando? Estamos analizando cuestiones relacionadas con las etapas del derecho ambiental. La tercera, donde se considera el ambiente como bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico? El derecho ambiental es el ambiente y se regula de manera holística. ¿Qué es lo holístico? Son las leyes de protección y mejoramiento del medio ambiente. Se regula por medio de las leyes holísticas, que son las leyes de protección y mejoramiento del medio ambiente. Todo
esto que hemos venido estudiando en este momento está en el laboratorio. Con esta explicación, en esta lectura que les estamos dando a este documento, ustedes se van a cerciorar con el mismo y los otros documentos que les ha enviado para poder ir contestando cada una de las respuestas que se les envió en el cuestionario y en el tipo de laboratorio. Ahora bien, el interés del hombre por el ambiente y la problemática que nos incumbe no es un asunto reciente, sino que se remonta muchos siglos atrás. Lo que les mencionaba a ustedes con respecto a la historia del derecho del ambiente. Cuando hablaba con respecto al ambiente, estábamos hablando, por ejemplo, en la época de los griegos, en la época de los romanos, cuando andaban en las carrozas, cuando andaban en los caballos, en carreras, era una gran contaminación, tanto visual como una contaminación auditiva. Entonces, el ambiente no es cosa nueva. En cuanto a la aplicación de las normas, pues, ¿qué es lo que dice el artículo 97 de nuestra Constitución? Las prácticas agrarias han provocado cambios y desequilibrios en el medio ambiente. Han transformado los hábitats y el paisaje. Pero ha sido la práctica de la agricultura y la ganadería intensivas, así como la devastación de los montes, lo que provoca pérdida de materia orgánica. Los suelos, la erosión, la contaminación de los acuíferos, las nuevas plagas difíciles de combatir, la devastación de los bosques y la desertificación. Bueno. En la mitad del siglo pasado se marcó con especial énfasis el tema ambientalista a nivel mundial. Y es de esta forma que los principales foros mundiales, regionales y nacionales indiscutiblemente han volcado su atención hacia la búsqueda de respuestas coherentes y soluciones eficaces, de forma que se asegure un progreso y una supervivencia sostenible. Esto del desarrollo sostenible, esto del derecho sostenible, que aquí habla de la supervivencia humana sostenible. Pongan una atención en eso. Aquí tenemos aspectos que hacen referencia, por ejemplo, a las reuniones convocadas en Brasil en octubre que se celebró en 1992. Así que se proclamó y se reconoció la defensa integral e independiente del planeta y que ofreció un resultado muy prometedor denominado los compromisos de Río. La declaración significa la aceptación de ciertos principios que informan la transición de los actuales estilos de desarrollo a la sustentabilidad. Los estados signatarios se comprometieron dentro de la preservación del desarrollo sostenible a la protección de todo ser humano, sobre todo del ser humano. Aquí el tema lo explica. El derecho ambiental y la pérdida de la biodiversidad. Biodiversidad de animales, de las plantas, cuestiones forestales, etc. Bueno, en los últimos 50 años, o 80, América, como prácticamente toda la región de América y Asia y África, han sufrido un deterioro ambiental de una manera magnitud, y Guatemala no ha sido una excepción. Este deterioro ha significado la pérdida de la mitad de la cobertura forestal azteca en ese pequeño periodo, la degradación de la tercera parte de los suelos, la contaminación de los ríos, los lagos y el aire, y por último la pérdida de gran parte de la enorme biodiversidad que poseía. En una economía tan agraria como la guatemalteca, y el sector responsable en primer grado del deterioro medioambiental al ser forzosamente el primario. América Latina es la única región del planeta donde la destrucción de ecosistemas
aún hay impulsada por la extensión de la frontera agrícola. Acá, sinceramente, lo que trae son cuestiones teóricas y cuestiones relacionadas con cuestiones del medio ambiente. Le vamos a ir dando, pero yo le voy a mencionar por dónde se viene el examen. Bueno, es cierto, ya se puede decirse que las políticas económicas agrarias impulsadas en los últimos tiempos no favorecen, como hasta hace poco, el deterioro del suelo a favor de un producimiento a ultranza. Ultranza es una palabra que se utiliza, por ejemplo, en los locutores. Que algo que se hace con decisión y total convencimiento, sin detenerse ante los obstáculos ni ceder ante las dificultades. Ultranza significa defender algo o alguien con decisión, total firmeza y convencimiento. Ejemplo, defendía a ultranza los derechos de los pueblos indígenas. Ese es el concepto de ultranza, la defensa del medio ambiente. Pero continúa diciendo otras condiciones tradicionales que propician un abuso de los recursos naturales. De este modo, como ejemplo importante para su extensión e intensidad, podemos citar los derechos de propiedad mal definidos y están postergando mejoras e inversiones en los predios y están provocando la deforestación y la erosión de los suelos. Una de las principales amenazas para el equilibrio ambiental de Guatemala es la franca probabilidad que en un futuro cercano el sector petrolífero incremente su potencial hasta el mundo de, cuando menos, posibilitar el autoabastecimiento nacional. Esta política planteada por los dirigentes políticos del país en múltiples ocasiones es fundamental para restar la dependencia de Guatemala con respecto al exterior, pero requeriría un contexto efectivo con un proceso de industrialización para que el país pueda contar con plantas de transformación del petróleo, ya que de lo contrario difícilmente se evitaría la subordinación energética. Pero además, esta posibilidad plantea la necesidad de desarrollar una potente política ambiental, no solo por los efectos ambientales asociados a la tecnología petrolífera, sino sobre todo porque los yacimientos se encuentran en el Petén, una de las regiones ecológicamente más ricas de Guatemala, centro de la cultura maya clásica y, por ambas cosas, destino turístico a casi el 100% de los visitantes del país. El Petén entonces sufre tras la región amazónica. El Petén sufre tras la región amazónica, o sea, el Brasil, el mayor proceso de la deforestación del planeta. Bueno. Acá continúa hablando de la contaminación de origen agrícola en los lagos y en ríos. La resistencia desarrollada por algunas plagas acostumbradas a la producción de químicos utilizados sin planificación, los desechos industriales, la ausencia de tratamientos para los residuos urbanos, lo que hablábamos cuando el problema que se tiene con Honduras en el río Patagua, que todos los desechos van a la mar, o sea, a esa parte del mar, en la parte de Honduras. La inexistencia de inodoros o letrinas en las circunstancias por cierto de los hogares y la contaminación atmosférica. Todo ello está relacionado con aspectos ambientales de nosotros. Frente a esta situación, el Estado de Guatemala ha respondido históricamente con la declaración de parques nacionales en varios puntos del territorio, pero las definiciones no corresponden en absoluto con ninguna de las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que la misma establece. Digamos, aquí vamos a mencionar algo muy importante que se refiere a los antecedentes de la región. ¿Por qué vamos a mencionar esto? Porque es necesario que nosotros tengamos conocimiento
¿Cuáles han sido los antecedentes? ¿Qué ha pasado en América? ¿Qué es lo que ha sucedido en la región? Fue el proceso de paz regional lo que generó la decisión tomada en Costa del Sol. Eso fue en El Salvador en febrero de 1989. Por los presidentes de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Se celebró un convenio regional que eligió la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, donde los estados se obligaron a fortalecer las instancias nacionales que tengan a su cargo la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. Luego, auspiciar la compatibilización de los lineamientos de legislación nacional con las estrategias para el desarrollo sostenible en la región. En el campo de los recursos naturales y el medio ambiente, los estados partes provienen en desarrollar estrategias comunes con el objetivo de fortalecer la capacidad de los estados y proteger el patrimonio natural de la región, adoptar estilos de desarrollo sostenible, utilizar de forma óptima y racional los recursos naturales del área. No habla del equilibrio, el mejoramiento ambiental, la armonización a nivel regional a través de una legislación de carácter ambiental. Bueno, Guatemala hace la declaratoria de las resoluciones de la histórica conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Estocolmo, Suecia. Eso lo mencionábamos en una de las clases, en 1972. Y en tal virtud debe de integrarse a los programas mundiales para la profesión y para el mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida. En la que esa parte, en la que le compete esa parte territorial que corresponde. Bueno, preguntas examen, entre otras de las que hemos venido viendo, tenemos entonces, ¿cuál es la definición entonces de derecho ambiental? Primero, ¿qué es el ambiente? Luego, el derecho ambiental constituye una especialidad. ¿Por qué me la confunden con derecho agrario? Se la confunden con derecho agrario, porque los que no reciben la cátedra y ni mucho menos leyeron el documento. Entonces, el derecho ambiental constituye una especialidad nutrida por otra rama del conocimiento jurídico que protege e intenta garantizar el funcionamiento de las autorregulaciones de los ecosistemas mediante la norma de las actividades humanas que inciden sobre el ambiente. Acá tenemos lo que da la ley relacionada con la protección y mejoramiento del medio ambiente. Este artículo 1 tiene mucha relación con el artículo 97 de la Constitución. El artículo 11 dice, el objeto de la ley, tiene por objeto velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Entonces, este artículo en este momento con el 97 de la Constitución que es mucha relación. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dice que el derecho ambiental, fíjense ustedes, es posible que les ponga dos definiciones y les pregunto, ¿cuál es la definición de las Naciones Unidas con respecto al derecho ambiental? Pues yo les pongo la definición de ustedes, esta definición la da el programa de las Naciones Unidas y dice que es el conjunto de normas jurídicas
que se ocupan del medio físico y del medio humano. Es decir, el medio conformado por la naturaleza y del medio que el mismo hombre conforma. Bueno, esto entonces nosotros lo relacionamos con el artículo 13. Con el artículo 13 del decreto 6886 de la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Dice, para los efectos de la presente ley, el medio ambiente comprende los sistemas atmosféricos, el aire, lo hídrico, el agua, lo lítico, rocas, minerales, lo geográfico, que son los suelos, lo biótico, animales y plantas, y los elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales. Esta definición del Programa de Naciones Unidas es un amplio conjunto de normas jurídicas que se ocupan del medio físico y del medio humano. Ahí abarcó los dos aspectos. Es decir, del medio conformado por la naturaleza y del medio del mismo hombre conforma. Esto que estamos viendo lo tienen ustedes en el documento. Guillermo J. Cano dice que el derecho ambiental comprende las normas legales referentes al uso y conservación de todos los bienes, fenómenos y elementos relacionados con el hombre, el entorno natural, el entorno creado y los fenómenos naturales producidos o inducidos por el hombre, en tanto influyan en la calidad del entorno desde el punto de vista del interés humano. Entonces, la definición del derecho ambiental según el Programa de las Naciones Unidas, conjunto de normas jurídicas que se ocupan del medio físico y del medio humano, es decir, del medio conformado por la naturaleza y del medio que el mismo hombre conforma. Aquí tenemos la misma definición. Les pregunto, ¿cuál es el bien jurídico tutelado del derecho ambiental? ¿Por qué no me la pueden contestar? El bien jurídico tutelado del derecho ambiental, ¿cuál es? Es el ambiente, jóvenes. ¿Cuál es el derecho, cuál es el bien jurídico relacionado con el bienestar de las personas en la vida? El bien jurídico tutelado de la vida, ¿cuál es? La vida. El bien jurídico tutelado, como toda la especialización de la ciencia jurídica, el derecho ambiental tutela un bien jurídico, una entidad objetiva con existencia propia, separada e independientemente de un sujeto y jurídicamente relevante. La doctrina ha coincidido en que el objeto de tutela del derecho ambiental, jóvenes, no es el ambiente, como un conjunto de elementos naturales objetivo de una protección específica. Con ello, siguiendo la doctrina citada, se abarca además la problemática ecológica y, por supuesto, el tema trascendental que resulta ser el de la utilización de los recursos naturales que se encuentran a disposición del hombre. Ustedes se dan cuenta, el examen que va a venir es un examen para aquel joven que leyó el documento y se va a reír cuando principie a contestar. Como se trata de laboratorio y tipo cuestionario, ¿para qué les voy a leer o para qué les voy a explicar los caracteres del derecho ambiental o los principios generales del derecho ambiental?
En el documento, en el módulo que se les envió y en el otro documento que también va, y la ley, y va a los laboratorios. Miren, pues, módulo 5, módulo 6. Laboratorio, módulo 5, laboratorio número 6. Y material y documentos de cada uno de esos módulos. ¿Cuáles son los caracteres del derecho? Las dimensiones espaciales indeterminadas. ¿Y en qué consiste? Bueno, yo quiero que ustedes colaboren conmigo, en el sentido que eso ustedes lo van a investigar. ¿Cuál es el carácter preventivo? También van en el documento. ¿Cuál es el sustrato técnico metajurídico? También está en el documento. ¿Cuál es el carácter sistemático del aspecto ambiental? También va en el documento. ¿Cuál es el carácter transnacional? La palabra lo dice. Y luego entramos a lo que son los principios generales del derecho ambiental. Ubicuidad, sostenibilidad, globalidad, subsidiariedad. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Yo les voy a poner ahí. Radica fundamentalmente en el razonamiento. No se las voy a hacer porque entonces les estaría dando prácticamente la respuesta de cada una de estas instituciones. Fuentes del derecho ambiental. ¿Cuáles son las fuentes formales? Las cuales ya vimos. ¿Cuáles son las fuentes reales? Ya las vimos. ¿Cuáles son las fuentes históricas? Ya las vimos. Pero recuerden que en un principio decíamos que dentro de las fuentes adicionales del derecho ambiental, independientemente de las fuentes formales, reales, históricas, tenemos tales. Aquí es donde ya viene la conjugación de un laboratorio, en donde ustedes saben cuáles son las fuentes formales, cuáles son las reales históricas, y yo les pregunto adicionalmente cuáles son las otras del derecho ambiental. Y eso está al principio del documento cuando principiamos a darle lectura y a darle la explicación. ¿Cuál es la interpretación jurídica? ¿Cuál es la interpretación tópica? Radica fundamentalmente en la interpretación armónica. Ya no voy a seguir, porque entonces se les estaría dando. ¿Cuál es la interpretación como comprensión? ¿Cuál es la interpretación material? ¿Cuál es la interpretación sistemática y la evolutiva? Como consecuencia de ello, ustedes ya lo tienen en la programación. En el módulo que se les envió, se les pide, vamos a ver, derecho a orden, programa de las Organizaciones Unidas, se habla de los antecedentes históricos, doctrinariamente, cómo se le conoce al derecho ambiental. Eso está en el documento. Doctrinariamente, ¿cómo se le conoce al derecho ambiental? Leer el artículo 97 de la Constitución Política, que tiene mucha relación prácticamente con el artículo, creo que el artículo 1 de la ley. Y nos dice el 97, medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga las contaminaciones del ambiente y mantener el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para presentar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna y la de la flora, de la tierra y el agua, se realicen racionalmente, evitando desde luego su depredación, desde luego porque son aspectos que tienden a extinguirse. Luego tenemos el artículo 347A, el 348B del Código Penal, el 68 al 74 del Código de Salud, el 36 y el 37 del Código Municipal. La pregunta es entonces, ¿cuál es el espíritu del decreto número
6886, Ley de Protección y del Medio Ambiente. Yo les envié a ustedes solamente la carátula de la ley para que tengan referencia. Sin embargo, pues ahí van unos artículos para que ustedes lo lean. Ahora bien, miren pues, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y la situación agraria, ¿qué dice con respecto al medio ambiente? ¿Cómo se clasifica el medio ambiente? Ahí en el documento va la clasificación. ¿Cuáles son las causas de la contaminación? ¿Cuál es la contaminación física? ¿Y esta cómo puede ser? ¿Cuál es el deterioro ambiental? El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿qué es lo que se refiere al aspecto ambiental? ¿Qué es lo que se refiere el MAGA? Luego viene la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente y dice, bueno, son los delitos contra el ambiente, por ejemplo, las depredaciones, del corte de árboles del Pinabete, ahora para las fiestas navideñas, que es una falta de un delito y por lo cual se sanciona con pena excedente y una sanción económica, etc. ¿Cuál es la función del Ministerio de Gobernación? ¿Cómo funciona la Procuraduría de Derechos Humanos con respecto al medio ambiente? La pregunta es, ¿usted qué comprendió por desarrollo sostenible? Ahí en el documento se encuentra lo que es el desarrollo sostenible. Luego se habla de la justicia agraria ambiental del siglo XXI. Los acuerdos de paz y la criminalización. Recuerden cuando hablamos de la feminización de la agricultura. Recuerden cuando hablamos de la criminalización sobre alguien que ha cometido un error y tal vez no lo cometió un delito y se le sigue dándole. No es apología del delito, sino que se le está criminalizando. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del derecho ambiental? ¿Cómo se le consideraba al principio el derecho ambiental, a la salud, al medio ambiente, a los aspectos relacionados con la persona? Entonces, etapas en que se desarrollaron en la historia del derecho ambiental. Aquí podemos mencionar el Código de Hammurabi o la Ley de las 12 Tablas, el Convenio Centroamericano para la Protección del Medio Ambiente. Luego tenemos las definiciones, el derecho ambiental, cuál es el bien jurídico tutelado, los principios generales del derecho ambiental. Aquí está una de las preguntas al principio. Otras fuentes del derecho ambiental. No es derecho agrario, otras fuentes porque estamos hablando del ambiente. Y por último, la interpretación jurídica tópica. Significa entonces, jóvenes alumnos, que este es el material que teníamos que haber desarrollado el día viernes y el día de hoy prácticamente le estamos dando su finalización. Acá nos vamos a quedar. El examen no, el examen no trae ningún sesgo. El examen es para el joven que leyó, porque las preguntas son puntuales y no hay ninguna mala intención al respecto. Quiero aprovechar el momento, pues, en primer lugar, para agradecerles, felicitarles, porque realmente les fue bastante bien en los exámenes y espero que este último examen todos ganen la clase. Yo me despido, nos miramos el día 20, que es el día 21, viernes, en su examen final. No se preocupen que este examen no es cuestión de que vaya con sesgo, sino solo es de medir hasta dónde el estudiante captó el mensaje de la cátedra. Aquí nos quedamos. Pasen ustedes feliz tarde. El próximo viernes dedíquense a resolver cada uno de estos cuestionamientos. No vamos a tener clase. Les voy el viernes para que ustedes se dediquen a estudiar. Para mí un gusto haber trabajado con ustedes, no tuvimos ningún problema y espero pues que no se quede ninguno
en el examen final. Pasen ustedes feliz tarde. Gracias, licenciado. Bueno, pues a la orden.